Muy buenas y bienvenidos a lo que es sin duda, creo yo, para todos los peruanos, el video más importante de este año, y te voy a pedir encarecidamente que lo compartas, reviente el botón de like para que YouTube recomiende más este video y comparte este video en todos tus círculos, a todos tus amigos, porque esta noticia se tiene que saber. El Congreso acaba de aprobar una norma que destruye literalmente todos los planes de Pedro Castillo, los pulveriza, los aniquila, y por supuesto Pedro Castillo ya dejó de ser una amenaza extrema. Sigue siendo una amenaza para nuestro futuro económico, político y social, pero ya no es esa amenaza flagrante que podía destruir nuestra vida por completo, sino que si sigue en el poder vamos a entrar en decadencia, como ya lo advertí, pero ya no va a poder cambiar la Constitución, al menos de momento. ¿Por qué? Porque el Congreso ha aprobado un impedimento para que la Constitución sea cambiada totalmente por referéndum, por iniciativa ciudadana, si no me equivoco, y ahorita lo estoy comprobando y es así. Y entonces esto tiene muchas cosas buenas en el momento actual, pero también no todo es color de rosas, tiene cosas malas y ya voy a ir comentándolo. Entonces vamos a hacer un análisis de la mayor derrota, de una derrota histórica que ha sufrido Pedro Castillo, un revolcón que le ha dado al Congreso, y que me parece que obviamente el Ejecutivo va a observar esta ley, pero no me queda tan claro si el Tribunal Constitucional la va a derogar. Entonces para mí esto es una victoria enorme y vamos a comentarla y analizarla en el programa el día de hoy. Pero antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, y también vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, vamos a ver inmediatamente esta noticia y lo tenemos aquí. Lo último, con 11 votos a favor, 6 en contra y una abstención, se aprueba texto sustitutorio de este proyecto de ley que lo ven acá, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulados en el artículo 40 y 44 de la ley 26.300, ley de derechos de participación y control ciudadano. Me sorprende que esta noticia no tenga tanta repercusión como se debe, pero lo tenemos aquí. Este titular nos lo aclara más. Comisión del Congreso, para las personas que no lo hayan entendido, Comisión del Congreso aprueba impedimento para que la Constitución sea reformada por referéndum. Recibió 11 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Y si lo leemos más acá nos enteraremos un poco mejor de lo que está pasando, que esto es algo histórico, como digo. Esta propuesta legislativa fue planteada por la presidenta de la mencionada comisión, Patricia Juárez, y específicamente se establecen cambios en los artículos tal. ¿Y qué establece? Bueno, establece que no se puede someter a referéndum la reforma total o parcial de la Carta Magna. Y esto en el momento actual es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque ata definitivamente de manos a Pedro Castillo con respecto a cambiar la Constitución. Recordemos que Pedro Castillo, a pesar de que él no lo diga, y muchas personas todavía le siguen creyendo, a pesar de que ya cada vez son menos, pero todavía hay personas que siguen creyéndole, que en realidad no es comunista. El tipo en realidad es un profesor sin ideología política, alguien que viene de las regiones más pobres del país, que viene a cambiarlo todo y a trabajar por el país. No es de izquierda ni de derecha, sino que él se preocupa por la pobreza independientemente de ideologías. Ese es un mensaje que muchos han comprado y que no es cierto, porque para empezar, el tipo está rodeado de gente comunista. El tipo está en un partido comunista. El tipo entró sabiendo que el jefe del partido comunista era Vladimir Cerrón, otro comunista. El tipo durante toda la primera vuelta defendió un programa de gobierno comunista, donde decía que ellos son marxistas, leninistas, mariateístas. O sea, creo que más dudas no puede haber, creo, con todo eso que lo estoy diciendo. Pero no solo eso, señores, no solo eso, sino que él, para realizar ese plan nefasto que nos iba a llevar a ser uno de los países más pobres de la tierra, probablemente iba a transformarse en un país más pobre que la República Democrática del Congo,
Ese plan, para aplicarse, se necesita primero cambiar la Constitución y poner en la Constitución un montón de, o mejor dicho, darle a los políticos en esa nueva Constitución todo el poder del mundo para realizar todos los planes que ellos quieran. ¿Por qué? Porque esta Constitución, que no es perfecta, tiene muchísimos errores, que yo siempre me quejo de ellos, siempre tiene muchísimos errores. Una de las cosas buenas que tiene, que no son errores, es que controla más o menos un poco a los políticos. Les impide, por ejemplo, crear empresas públicas a lo loco. El Congreso es el que aprueba el gasto público anual. No lo aprueba el presidente no tiene todo el poder, sino que está concentrado en los otros poderes, etcétera, etcétera. El BCR pone que es independiente, o sea, esos son cadenas a los políticos, y los políticos están en ese sentido atados de manos. En otros no, pero en ese sentido sí, y eso le molesta a los comunistas, que los políticos no tengan todo el poder. ¿Cómo va a ser eso posible? Ellos quieren que los políticos tengan todo el poder, a pesar de que los políticos son unos ladrones, nos paran robando, son unos estatistas, y su sueldo viene del fruto del robo legalizado, que son los impuestos, y todo eso es nefasto. Pero ahora Pedro Castillo, al no poder cambiar la Constitución, no puede hacer su sueño realidad. Por lo tanto, ¿qué le queda? Le queda seguir recalculando lo que decía, es que Pedro Castillo ya no es una amenaza tan grande como lo era antes. Ahora Pedro Castillo prácticamente con esto se vuelve un Humala, para mí. Obviamente tiene a gente peligrosa detrás, pero ya no puede realizarlo, a menos legalmente, una asamblea constituyente. Y si Pedro Castillo no puede cambiar la Constitución, no puede aplicar su plan. Y si no puede aplicar su plan, no nos puede llevar a ser Venezuela. Y una vez que descartamos ese rumbo, ¿qué nos queda? Bueno, una persona que va a llevar al país a la decadencia, pero una decadencia lenta, así como nos llevó Humala, una decadencia lenta, una decadencia que va a ser dañina, obviamente, pero ya no es el gran Armagedón que era antes. Porque si Pedro Castillo, como digo, ya no puede aplicar ese plan, pues se transforma en un izquierdista más que no va a poder realizar. Y eso le va a doler a Cerrón como no tienen ni idea, a Bermejo, y van a hacer todo lo posible para impedirlo. Como digo, esta noticia la estoy grabando, ni bien sale, y por supuesto celebrando que se haya aprobado. Vamos a seguir leyendo acá. Esto a fin de precisar que un referéndum sobre una reforma constitucional será convocado por la autoridad electoral, es decir, por disposición del Congreso. Entonces ahí cierran la posibilidad de que los ciudadanos hagan la reforma. Como se recuerda, la bancada de Perú Libre se encuentra en una recolección de firmas para que se dé por efectivo someter a referéndum una modificación en la Constitución política del Perú, y así poder incluir la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Y ahora viene la mala noticia. La mala noticia, que esto lo vamos a tener que empezar a hablar una vez que pase el peligro de Pedro Castillo de llevarnos hacia un país estatista, más estatista del que tenemos, y que el Estado nos termine robando la poca riqueza que nos queda. Hay que empezar a debatir esto. ¿La Constitución es perfecta? No. Una vez pasado el peligro de Pedro Castillo, esto nos va a perjudicar bastante, porque esto no es solo cambiar la Constitución, esto es reformar también parcialmente la Carta Magna. Imagínate, por ejemplo, si queremos cambiar el derecho del suelo que está en la Constitución, que es sumamente estatista y sumamente antiliberal, y eso está en la Constitución. Aparte, la Constitución tiene múltiples capítulos donde le dan más poder a los políticos. Es más, el capítulo económico está totalmente mal. El capítulo económico debe desaparecer de la Constitución y no tener capítulo económico, no tener que la gente decida cuál es la economía que ellos quieren seguir. Obviamente, si tú dejas a la gente en libertad, van a hacer el capitalismo de forma espontánea y porque la gente lo decide así. En cambio, nosotros tenemos una economía social de mercado que le da al Estado un rol promotor o un rol subsidiario, y eso también está fatal. Fatal, porque de ahí nace la corrupción, nace el mercantilismo y por supuesto nace la alianza con los grandes empresarios que le roban al país. No porque ellos tengan el poder para hacerlo, sino porque el Estado les confiere un poder especial para que lo hagan. Entonces esto a la larga nos va a perjudicar. Entonces hay que ver mecanismos más adelante para que por lo menos se pueda reformar parcialmente la Carta Magna y quitar todos los artículos estatistas que le dan poder al político de forma sistemática, para así buscar nueva libertad, para así buscar más libertad. Entonces esta noticia es buena ahora, pero de aquí más adelante o mucho más adelante va a ser sumamente perjudicial
porque nosotros debemos reformar la Constitución. No cambiarla, eso estoy de acuerdo, pero reformarla bastante porque la Constitución es antiliberal y los libertarios, por lo menos, buscamos la libertad, buscamos más libertad social, más libertad política, más libertad de todo tipo y que las personas hagan con su cuerpo lo que quieran sin dañar al resto, puedan construir un proyecto de vida sin dañar al resto. Eso se llama libertarismo. Si más o menos a ti no te cuadra que las personas puedan ser libres y que hagan con su cuerpo lo que quieran porque tú tienes otros estándares morales, bueno, siempre hay otras corrientes alternativas que de repente pueden encajar más con tu perfil. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video, dale like, suscríbete, compártelo, ya sabes, y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.